siempre dije, tengo que irme por esta rama de entender el comportamiento humano. Me metí a un semillero, que son como grupitos de investigación que se hacen desde los inicios de la carrera, un semillero de neurociencias, y ahí empecé como a empezar a leer todo esto, ¿no? Entonces a uno se le abren una cantidad inmensa de posibilidades, y cuando empecé a ver pacientes, pues ahí quedé completamente fascinada. De hecho, yo era tan nerda que a pesar, en las vacaciones a veces me iba al hospital a aprender. Entonces mis compañeros decían, pero Pilar, usted no tiene nada más que hacer porque no se va a su casa. Pero era como ese interés, ¿no? Ese interés de saber más y saber más. Y afortunadamente, pues siempre tuve profesores y mentores que me apoyaron ese interés por el aprendizaje. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este día tengo una entrevista tan maravillosa. Bienvenidos a Hablemos con Ana Munguía. Este día nos estamos conectando a Colombia con una mujer tan maravillosa que he conocido, que se llama Pilar Fierro, conocida en redes sociales como la Doctor Cerebro. ¿Qué tal eso, Doctor Cerebro? Una mujer muy preparada, médico de profesión, de neurología, entonces especialista en neurología, y por eso es doctora Cerebro. Qué fascinante hablar contigo, Pilar. Bienvenidas, doctora Pilar, debería decir. Bienvenida a Hablemos con Ana Munguía. Ana, muchas gracias por invitarme a este espacio y esperemos aprender juntas en este tiempo que vamos a estar aquí conectadas. Sí, es fascinante el estar leyendo sobre tu currículum, y me he quedado impactada de todo lo que tú enseñas, y de verdad quisiera empezar por el principio. A mí me gusta empezar a saber de dónde sale Pilar, cómo fue su formato familiar. ¿Hay otros médicos en tu familia? ¿O cómo fue tu crecimiento y cómo te inspiraste? Por ahí Claro, empecemos. claro, claro. Bueno, pues yo soy la hija mayor. Mis padres son de Colombia, de una región que es el Huila, que es famosa por tener unas fiestas asociadas al bambuco, una comida deliciosa, ¿cierto? Y familias como muy unidas, muy amalgamadas. Tuve una hermana también y gracias a Dios crecí en un hogar lleno de amor, lleno de empoderamiento. Mi mamá siempre nos decía que podíamos hacer las cosas, que teníamos que luchar por nuestros sueños. Mi papá, un hombre que nos dio mucha protección, mucha estabilidad y siempre con Dios en el centro, ¿no? Siempre para nosotros fue muy importante esa conexión con Dios desde nuestra infancia. Entonces sí crecí afortunadamente, y me siento muy afortunada de la familia en la cual crecí. Luego yo digo que tiene uno como dos momentos de familia, ¿no? La familia en la que crece o la que le toca, ¿cierto? Que afortunadamente para mi caso me tocó una familia maravillosa, y también la familia que uno escoge, que es cuando escoge su pareja y decide formar una familia. Entonces es allí donde escogí a mi esposo, quien también es médico de otra especialidad. Estudiamos juntos la carrera y al final empezamos nuestro noviazgo, hicimos el Ural en el Amazonas, nos casamos y tenemos dos hermosos hijos, una hija mayor y un hijo menor. Y digamos que esa es Pilar desde su parte familiar y personal. En mi familia no hay médicos, soy la primera. En serio. Y digamos que desde muy pequeña fui muy dada a la lectura. Soy de esas niñas que eran super nerds. Así, Sí, nerda, sí, nerda. nerds, nerds. Entonces, siempre me gustó mucho leer, me gustó mucho siempre y me intrigaba mucho el comportamiento humano, ¿no? Como por qué nos portábamos como nos portábamos, por qué pensábamos como pensábamos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar medicina, siempre dije, tengo que irme por esta rama de entender el comportamiento humano. Me metí a un semillero, que son como grupitos de investigación que se hacen desde los inicios de la carrera, un semillero de neurociencias, y ahí empecé como a empezar a leer todo esto, ¿no? Entonces a uno se le abren una cantidad inmensa de posibilidades, y cuando empecé a ver pacientes, pues
Ahí quedé completamente fascinada. De hecho, yo era tan nerda que a pesar, en las vacaciones a veces me iba al hospital a aprender. Entonces mis compañeros decían, pero Pilar, usted no tiene nada más que hacer porque no se va a su casa. Pero era como ese interés, ¿no? Ese interés de saber más y saber más. Y afortunadamente, pues siempre tuve profesores y mentores que me apoyaron ese interés por el aprendizaje. Entonces ahí, digamos que desde pregrado definí que era algo con el cerebro. Pues había como la opción de irse más por la parte de cirugía o más por la parte clínica, que es la neurología clínica, y pues me fui por la parte de la neurología clínica, no me gustaba estar en salas de cirugía, me daba como cierta claustrofobia, entonces dije, no, tengo que estar con los pacientes, digamos que hay, en la medicina hay cierta, nosotros llamamos neurofobia, ¿no? El estudiante de medicina no le gusta mucho la neurología, dice que es como la ciencia oculta de la medicina. Entonces, a mí me llamó la atención, por ahí me fui, era la única de mi salón que me gustaba la neurología. Y ¿En luego serio? tuve una experiencia que me marcó mucho y la quiero poner porque esto me lleva después a lo que es mi proyecto de, como tú lo dices, de la doctora Cerebro y del Club del Cerebro. Yo me fui al Amazonas colombiano a hacer el rural. El rural es un año en el cual los médicos colombianos vamos y prestamos un servicio social recién graduados y pues uno puede irse a un hospital muy complejo o puede irse a un centro de salud que es un hospital donde está uno solo de médico, una enfermera que también es rural, un odontólogo que es rural y así me tocó a mí. Yo me fui recién graduada, una niña muy protegida, muy consentida a exponerme en la selva, ¿no? En la ¿Y mitad no de la estabas selva. casada todavía? No, no estaba casada, estaba en ese momento con mi esposo, estábamos de novios, pero él le tocó en otro sitio muy lejano, a mí en ¿Y otro eran sitio. iban al Eran en el mismo nivel? Amazonas, pero eran en sitios completamente opuestos. Eso fue la primera sorpresa porque para moverse allí hace 20 años era imposible, eran días de camino. O sea que Entonces, les tocó al mismo tiempo el año social. Aquí le llamamos exactamente, año social. exactamente. Así entonces se Entonces, separaron ahí totalmente. digamos que estábamos juntos, pero cada uno en su lugar. Y Wow. esto era tan lejos que desde la capital del Amazonas, que era como la única cabecera municipal, nos tocaba coger avioneta 2 horas y después coger río 16 horas. O sea, era muy lejos. Wow. Wow. O sea que sí Muy te fuiste al lejos. mero Sí, Amazonas. me fui a la selva, selva. Y entonces Wow. Qué allí empecé a fascinante. ver muchas cosas interesantes que empecé a analizar y es cómo el ambiente afecta la aparición de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, allá no había casi hipertensión arterial, no había casi diabetes, no había obesidad. Habían otras cosas, ¿no? Desnutrición, muchos dolores musculares, trauma, picaduras por todos los animales que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Habían Claro. temas de salud mental, no tanto depresión y ansiedad, pero sí, por ejemplo, mucho maltrato. Vemos también cómo culturalmente las mujeres y los hombres eran tratados diferentes, se les permitían roles marcados diferentes. De hecho, a mí, por el hecho de ser mujer y tener el poder de curar, me dejaban hacer ciertas actividades culturales que solo podían hacer los hombres. ¿Cómo Entonces, qué? empecé a tener una perspectiva de la medicina fuera del aula muy diferente, ¿cierto? Porque a ti te enseñan a tratar ciertas cosas y ves entonces cómo analizas otros aspectos de la salud que de pronto cuando estás metido en la clínica no analizas, el medio ambiente, los hábitos, el hecho de estar en contacto con la naturaleza, la actividad física, porque pues allá si no cazas, no comes. Ajá. Y después terminé mi tiempo rural y me quedé más tiempo. Mi papá Y, estaba asustado porque dijo, no, esta niña, ahora sí la perdimos, se va a volver por allá, quién sabe, se va a quedar metida en la selva. Y después hice lo que se llaman las correrías. Eran como unas campañas de salud que hacíamos, íbamos en un bote, atendíamos una población, un caserío, dormíamos ahí, comíamos ahí, al otro día empacábamos, nos íbamos a otro y así estuve varios meses. qué Y es una aventurera. experiencia muy dura desde el punto de vista personal, muy dura porque te toca ejercer la medicina sin tecnología, solamente con la clínica y con lo que tienes ahí. No tienes exámenes, digamos, de alta complejidad. Y además ver entonces, O sea, no hay laboratorios, no no hay hay, laboratorios, es teníamos solo. pruebas de malaria, pruebas muy básicas y ver cómo también la parte social de mi país, ¿cierto? Como hay varios países en un solo país, ¿no? Porque tú vienes de la ciudad con todas las comodidades.
Entonces, eso realmente me hizo ver otra perspectiva de la medicina muy diferente y desde el punto de vista personal también de ver lo que realmente tiene valor en la vida y lo realmente necesario, ¿verdad? Entonces, esto fue una Wow. experiencia para mí grandiosa. Y además que el médico, solo por el hecho de ser médico, era el líder del equipo. O sea, tú no tenías, o sea, si tú tenías habilidades de liderazgo, no, pues uno veía cómo lo asumía, pero el médico era el que tenía que llevar. Yo a los 22, 23 años llevando presupuesto, contando gasolina, medicamentos, pues eso fue para mí un reto muy grande y tuve que aprender habilidades de liderazgo aún sin saber que las tenía. Entonces Sí, fue algo que para mí realmente fue una experiencia que marcó mi vida y afortunadamente tomé la decisión de irme así de lejos, aunque fue muy duro también desde el punto de vista, obviamente, la soledad, la alimentación y pues lo adverso del clima, del ambiente, pero fue una experiencia maravillosa para mí. Conocí personas maravillosas allá que me ayudaron a sobrellevar todo esto, mis compañeros de rural, los indígenas, los gobernadores de las comunidades indígenas. Realmente fue una experiencia absolutamente maravillosa. Luego, pues vine acá a Bogotá, a mi ciudad de origen, trabajé un tiempo y afortunadamente pues me pude presentar a la especialidad y pasé. Digamos que eso es como ganarse casi la lotería porque son muchas personas que aspiran a un solo cupo y tuve la fortuna de poder ingresar a hacer mi especialidad. Posterior a mi especialidad, pues salí a trabajar y siempre tuve como esa venita de crear proyectos de empresa y crear mi empresa. Y entonces y, espe- prestamos servicios de neurología, perdón, ¿y especialidad en qué hiciste? neurología clínica. Ah, neurología Neurología clínica. clínica. Luego, siempre me ha gustado la docencia, la investigación, entonces hice una maestría en epidemiología, que son como todas las técnicas para poder evaluar. Y dentro de la epidemiología vemos salud pública, que es todo este análisis de las enfermedades y todos los determinantes de las enfermedades alrededor, entonces la economía, el ambiente. Entonces, esto me encantó y a la hora de poder llevar y crear modelos de atención en neurología, pues fue cuando empecé también a integrar otras cosas de todas estas experiencias que había tenido en la vida, de lo que estudié, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues afortunadamente tuvimos en algún momento pasaban por aquí, por la clínica, 2.400 pacientes al mes, más todos los que atendíamos también en otras partes. Entonces, tuve la oportunidad de empezar a ver patrones y patrones de comportamiento de las enfermedades neurológicas, que usualmente son enfermedades crónicas, que pueden ser discapacitantes, la mayoría, no todas, pero sí que sí afectan mucho la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, la migraña, podemos decir que no es algo grave, pues que te vas a morir de eso, que vas a perder tu funcionalidad, pero es algo que impacta mucho la calidad de vida porque vivir con dolor de cabeza es terrible, ¿cierto? Entonces, fue cuando empecé a ver patrones y patrones y patrones de enfermedad, decir, bueno, nosotros damos los mejores tratamientos, tengo a mi cargo afortunadamente especialistas excelentes, súper profesionales, súper formados, pero aún así uno ve que la enfermedad sigue haciendo lo que tiene que hacer. Entonces fue allí cuando empecé a revisar y dije, bueno, yo tengo que hacer algo, algo fuera de lo que es la atención del médico aquí en 20, 30 minutos de una consulta. Lo ideal sería que las personas no llegaran al consultorio, que las personas Mm, pudiesen prevenir las enfermedades, uno. claro. Y dos, que para consultar al neurólogo por la memoria no tendrías que estar necesariamente enfermo, porque cuando ya estás enfermo, cuando ya tienes síntomas, pues quiere decir que ya posiblemente la probabilidad de que tú puedas optimizar eso pues se disminuye, no se quita, pero sí se disminuye. Entonces dije, qué bueno que las personas aprendan a conocer el cerebro y poder optimizar esas funciones de su cerebro para que tengan mejor memoria, mejor concentración, mejor atención, ¿cierto? Para evitar enfermedades degenerativas o que por lo menos si la vas a tener porque tienes una carga genética, pues que esa carga de la enfermedad sea menor. Y ahí fue cuando nació el proyecto de la doctora Cerebro. Wow. Entonces, es más un enfoque a la prevención, a la educación, a la optimización del cerebro, sin necesariamente estar enfermo. Es sacar un poquito el paradigma de la medicina de solo hablar de enfermedad, sino que también tenemos que hablar realmente de salud, de prevención, porque finalmente lo que nos enferma a nosotros y lo que está ahora
digamos, en las estadísticas, son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Y usualmente las enfermedades crónicas dependen mucho de lo que yo haga en el día a día, es decir, de mis hábitos, de lo que yo Mm. pueda hacer para mejorar o para enfermar mi cuerpo. Entonces, si el cuerpo es una máquina y se va desgastando con los años, entonces, digamos que a lo largo que pasa el tiempo, pasan los ciclos vitales, pues asimismo tenemos nuevos desafíos en nuestro cuerpo. Entonces, ahí nació el proyecto, por eso me extendí un poco para dar un poquito de contexto de por qué un neurólogo está hablando de prevención cuando eso parece contraintuitivo. Eh, pero pues esa es la idea de este proyecto de la doctora Cerebro y del Club No, del Cerebro. pero fascinante porque la verdad que ahora en día hay tanto, yo no sé por qué se levantó la mano ahí, pero ignorémosla. Hoy en día hay tanto problema de salud mental también, que es una peste, ya no es solo lo físico, sino que es salud mental. Y Exacto, el educar la mente viene a ser algo muy, muy importante que no están haciendo los médicos, sino que solo exactamente. recetando pastillitas para los síntomas, pero no están viendo el interno del cuerpo, que es por qué está manifestando esos síntomas cerebrales y eso de la depresión, de los suicidios de jóvenes, todas esas cosas me imagino que tú las has estado viendo y estás previniendo. Entonces, ¿cómo haces esos programas? Exactamente. ¿De qué se trata? Eso que dices es muy lindo porque hubo como un cambio de paradigma, ¿cierto? Anteriormente los neurólogos solamente nos ocupaban o pensábamos que íbamos a ocuparnos como de la parte que se puede palpar del cerebro, ¿cierto? Entonces por Ujú. eso las trombosis, los dolores de cabeza, pero la parte emocional las dejábamos como a un lado Bien, porque había gracias. como ese paradigma de lo biológico estrictamente y de lo emocional. Pero ese paradigma cambió porque no se puede separar una cosa de la otra. Mm. Entonces, las alteraciones emocionales también dependen y son problemas químicos del cerebro e influyen en tu estado de ánimo, no solamente, sino en tu productividad, en tu atención y tu memoria. Tanto así que qué bueno que traes eso a colación. Cuando nosotros estábamos leyendo la comisión de unos neurólogos muy importantes que publican en una revista que es como el Cosmopolitan de la medicina, se llama Lancet Neurology, hay Lancet Ajá. de todo, entonces Lancet Neurology, en la comisión del 2024 evaluó 14 cosas que son factores de riesgo y que se pueden prevenir para evitar la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Una de Ah. las cosas importantísimas era la depresión. La depresión es un factor de riesgo para hacer enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. O sea, eso era La algo que depresión. nosotros antes como neurólogos jamás le prestábamos atención o no se había estudiado de una manera sistemática decir qué cosas podemos hacer para prevenir el deterioro cognitivo. Y por ejemplo, el aislamiento social también. Y creo que se hizo el mejor experimento de estos que fue la pandemia. Nosotros pudimos observar el deterioro de las funciones mentales antes y después de la pandemia y fue algo terrible. También en el desarrollo, por ejemplo, cognitivo de los niños tuvo un impacto muy fuerte. Por eso hay niños que ahora, post pandemia, tienen mucho déficit de atención, porque el aislamiento social hizo que esas redes neuronales se afectaran y que su capacidad de concentrarse por más tiempo se afectara. Entonces, evidentemente hay un cambio de paradigma en el cual ahora no hablamos solamente del concepto de salud mental o de la neurología, sino de salud cerebral, que es Ah. la optimización de todas las funciones del cerebro en su parte física, emocional, espiritual también. También nos hemos interrogado desde la ciencia la importancia del sentido de propósito, la importancia de que tú estés aquí en tu espacio dando este mensaje. Eso también hace que nuestra salud cerebral mejore. Y lo más importante, en presencia o no de enfermedad, que es el otro paradigma que ha cambiado. Entonces, evidentemente, todo está unido, no se puede desligar la parte emocional de la parte física, estructural. Y esto pues es lo que estamos haciendo ahora los médicos que estamos en esta nueva ola de la salud cerebral, de cambiar ese concepto de cómo abordamos el cerebro. No, y es que definitivamente todo empieza en la cabeza, porque muchas enfermedades empiezan aquí, y si aquí lo puedes controlar,
se pueden disminuir los chances del cáncer, del Alzheimer, de todas las cosas. Pienso que si educamos el cerebro, puedes evitar muchas cosas, aunque estén en la familia, Así es, supuestamente generacionalmente. ¿Cómo lo puedes parar? ¿Por aquí? así ¿O, es. o con pastillitas? O sea, tiene que ser aquí, ¿no? Es decir, yo creo que también hay que ver la medicina. Desafortunadamente, pensamos que la medicina es solamente recetar medicamentos. Y los Mm. medicamentos son necesarios. Por ejemplo, yo veo en mi consulta muchos pacientes con deterioro cognitivo, con Alzheimer, con demencia vascular, y me toca recetarles medicamentos, ¿cierto? Veo muchos pacientes con epilepsia y me toca recetarles medicamentos. Veo muchos pacientes con migraña crónica y me toca no solo recetarles, me toca inyectarles medicamentos. Pero lo que Mm. yo le explico a los pacientes es que los medicamentos son solamente una parte del tratamiento. Pero también hay otras cosas que son los pilares de la salud cerebral, el buen sueño. O sea, si tú tienes que garantizar un buen sueño para tener salud cerebral, tienes que garantizar que tu cerebro esté activo constantemente, aprendiendo cosas, activándolo con ejercicios, ¿cierto? Con herramientas que te dan para que hagas algo que se llama la reserva cognitiva. También que la actividad física no es opcional. Vivimos en un mundo muy sedentario donde todo el tiempo estamos sentados, donde todo el tiempo no estamos haciendo actividad física y la inactividad física, el sedentarismo también es un factor de riesgo para la salud cerebral. También el hecho de no tener una gestión emocional adecuada te pone en riesgo. Entonces, si lo haces bien, pues eso también va a activar tu cerebro. Otra cosa fundamental, el ejercicio de ganancia muscular, especialmente para nosotros los mayores de 40 años. Es fundamental trabajar en el músculo para tener buena salud cerebral, por ejemplo. El sentido de Mm. propósito y la espiritualidad también es importante para el cerebro del ser humano, a pesar de que la ciencia por muchos años lo ha de cierta manera dejado a un lado, pero ahora que podemos medir el cerebro y las conexiones por resonancia funcional, nos damos cuenta que todas estas herramientas de la espiritualidad, la oración, la meditación, tener una comunidad al lado, es también salud cerebral. Y hay un Mm. pilar fundamental que creo que también ha afectado mucho a los seres humanos y es la parte nutricional. Creo que la Mm. mayoría de las cosas que tenemos en la alacena nos enferman. Entonces tenemos que Sí. volver a comer, aprender a comer comida real, la comida salida de la tierra, sin tantos aditivos, sin el exceso de azúcares. Entonces, todo esto hace que la salud mejore, no solamente los medicamentos, porque las personas dicen, bueno, tengo dolor, me tomo el analgésico, pero cómo estoy Mm. respirando, cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, cómo estoy gestionando las emociones, estoy haciendo ejercicio. Eso nunca va en una receta médica. Y la Mm. gente lo sabe, pero no lo hace, lo procrastina. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, que los medicamentos son solo una parte del tratamiento, no todo el tratamiento. Y en algunos casos, pues es absolutamente necesario. En otros Claro, casos súper, tenemos súper pacientes, interesante y súper. por ejemplo, que han tenido terapias con antidepresivos y los han podido dejar progresivamente porque han trabajado esas áreas de su vida y ya no necesitan ese impulso químico para poder Mm. sentirse bien. Es un proceso. Las pacientes con diabetes también. Hay Sí. pacientes que han revertido la diabetes tipo 2 cambiando los hábitos. Ah, ¿Y qué me hacen perfecto. los hábitos? La formación en mi cerebro. El cerebro es el que manda, es el CEO de la empresa. ¿Verdad? Por eso hay que educarlo bien, hay que tratarlo bien, hay que alimentarlo bien. Es que sí, es fascinante realmente cómo puedes revertir algunas enfermedades educándote. La educación es todo, definitivamente. Exactamente, Pero si exactamente. no sabes, porque estás acostumbrado a que los médicos solo te dan recetas y te digo, yo soy esposa de médico, yo sé, y de tercera edad. Entonces he visto en carne propia porque trabajé con mi esposo mucho tiempo con gente de tercera edad y definitivamente vi Alzheimer de 50 años y vi Alzheimer a los 70 años. Entonces, ¿cómo prevenís esas cosas? ¿Qué se hace para poder fortalecer la mente y no caer en esa epidemia que tenemos ahora? Exactamente. Y además ahora hay otra cosa, y es que nosotros ahora vivimos más, pero no vivimos mejor. Mm. Anteriormente la expectativa de los países en Latinoamérica podría llegar entre los 68 y 73 años. Ahora esa expectativa de vida por los avances de la medicina pues ha aumentado.
Tengo muchos pacientes de 90, 92, 100 años, ¿cierto? Eso en algún momento no se veía, pero la pregunta es si vivimos mejor. Y la mayoría de esa respuesta es no. Entonces, hay personas que están muy bien a sus 90, pero la mayoría no lo están. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando en los modelos de atención y por eso esta parte preventiva y de educación es tan importante. Porque así tú Sí. no puedas controlar tu genética ni el envejecimiento normal, porque todos vamos a envejecer, pero sí cómo envejecemos es lo que podemos cambiar y es lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Maravilloso. La verdad, ¿qué le puedes decir a una persona? Pues la mayoría de mi audiencia es arriba de 50 años, 60 años. ¿Qué le puedes decir para prevenir y vivir con una mente clara, con una mente saludable para poder prevenir? ¿Qué nos recomiendas? Entonces, tenemos que hablar de los pilares de la salud cerebral. Entonces, como tal vez lo mencioné en la pregunta anterior que me hiciste, pero voy a ser un poco más precisa. Uno de los pilares fundamentales de la salud cerebral es el sueño. El Dormir sueño bien. es el detox del cerebro. Tú necesitas dormir. Un adulto promedio necesita dormir entre 7 y 8 horas para que haga sus ciclos completos de sueño. Uno en el sueño tiene varios ciclos, pero principalmente se dividen en dos grupos grandes. El sueño que llamamos no REM, que es cuando no sueñas, ¿cierto? Ahí hacemos detox del sistema inmunológico, del sistema hormonal, recuperación del sistema muscular, ¿sí? Entonces ahí hay una fase importante donde recuperas esa parte de tu cuerpo y está el sueño REM, que es por una sigla donde hay movimientos oculares y solamente funcionan los músculos de la respiración y el resto de tus músculos se paralizan y si no, tú actuarías todo el tiempo tus sueños. Y es ahí donde se sueña, pero es ahí donde el cerebro es el que hace el detox. Entonces, uno, limpia esas proteínas feas que producimos durante el día, pues por el metabolismo normal, entonces las limpia. Sobre todo esas que se quedan allí y producen Alzheimer. ¿Qué Mm, otra cosa se hace durante el sueño REM? Se consolida la memoria y el aprendizaje. Entonces, una mm, persona que no duerme bien va a tener consecuentemente problemas de memoria, de aprendizaje y de atención al siguiente día. Y si esto es crónico, pues aún más, ¿cierto? ¿Qué más pasa allí? Se regula la parte hormonal que regula los ciclos circadianos en el cerebro porque tu cerebro tiene unos ciclos y nosotros los seres humanos somos seres diurnos, nosotros funcionamos con la luz del sol. Entonces, todo este tema de las pantallas y la luz, pues afecta a esos ciclos. Entonces, tenemos que volver a lo anterior, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que se acuestan mirando el celular o se acuestan mirando televisión. Eso afecta tus ciclos y tus hormonas del cerebro para mm. tener unos buenos ciclos circadianos y tener los ciclos además del sueño que necesitas para limpiar tu cuerpo y para limpiar el cerebro. Entonces el sueño es un pilar fundamental de la salud cerebral. Si hay trastornos Wow. del sueño, hay que consultar. Y la mayoría de las personas, afortunadamente, mejoran su calidad del sueño solamente haciendo medidas de higiene del sueño. La más sencilla que yo a todo el mundo le mando de primeras, quite las pantallas una hora antes de dormir. Ah, eso te Inicie, iba a por preguntar. ejemplo, 2 horas antes actividades en las cuales usted se relaje, ponga luz amarilla en el cuarto, haga un diario de agradecimiento o haga meditación o haga oración, o sea, para que el cerebro haga como ese ritual de calmarse. Y 3 horas antes no coma nada, porque el Mm, intestino empieza a pedir energía, entonces su cerebro se tiene que activar, ¿cierto? Porque él es el que manda también el movimiento intestinal y además el mm, intestino funciona con el sol, entonces lo ideal es que uno la última comida sea entre 6 y 6:30 y pues de pronto en verano los que tienen estaciones pueden tener una noche que inicie un poco más tarde, pero lo ideal es que uno no coma antes o digamos que su comida, su última comida sea antes de las 7 de la noche. ¿en Eso serio? garantiza, esas tres cositas Estoy mejoran haciendo todo el mal. 80% de la calidad del sueño. Pero espérame, antes de que sigas con eso, entonces, el tener el televisor adentro del cuarto y dormir la televisión. Dormir la televisión es pésimo para el cerebro porque Ah, las pantallas emiten ondas de luz azul a cierta frecuencia y eso activa una estructura que se llama hipotálamo, que es donde está nuestro reloj biológico. Entonces el cerebro piensa que estás al mediodía. mm, El cerebro mm, empieza a secretar una hormona que es la melatonina cuando empieza a bajar la luz UV.
porque él se prepara, el cerebro hay que prepararlo para todo. Él necesita anticipación para todo. Entonces tú Ok. tienes que prepararlo para dormir. Por eso no es bueno ver pantallas, especialmente una hora antes de dormir, para que no Ah, se activen esos listo. núcleos allá que te cambian los ciclos circadianos. Interesante. O Sí. sea, una hora antes, cero pantallas, ni Nada de televisión, ni pantallas teléfono, nada. y luz cálida en el cuarto, no luz fría, sino luz cálida. Ahí, digamos que los que practicamos el biohacking, si se tiene trastorno del sueño, hasta se ponen cámaras de luz roja y eso hace que el cerebro como que entre en reposo, por ejemplo. Entonces, Mm, hay varias cosas que tú puedes hacer para optimizar el sueño. qué buen tip. Sí. Maravilloso. Entonces, Bueno, ese es para el si no tres puedes dos dormir uno. bien. Sí, esa es lo primordial. Perfecto. Ajá. Sigamos con la lección. Entonces, el otro pilar fundamental de la salud cerebral es la nutrición. Y te voy a Ok. explicar brevemente por qué. Y es porque nosotros tenemos algo que se llama el eje intestino-cerebro. Y es la conexión que hay entre el cerebro y el intestino, como bien se piensa por el nombre. Y es, digamos, hay muchas redes, pero principalmente un nervio que se llama el nervio vago, que es como que va del cerebro a toda, es el que mueve todos los músculos de toda la parte visceral. Entonces, ¿qué pasa? Tú comes algo, por ejemplo, te comes una torta de chocolate o una dona con chispitas, con chocolate, con pan, 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 y a ti te parece buenísimo, el alto contenido de azúcar te genera dopamina en el cerebro, que es el neurotransmisor de la motivación, entonces eso te sube, pero así como sube, baja, ¿cierto? Y eso llega a tu intestino. Y en el intestino no solamente están las células, sino también hay bacterias. Nosotros convivimos con virus y bacterias en el intestino. Entonces esas bacterias dicen, bueno, ¿usted qué me trajo de comida? Entonces empieza a digerir el azúcar, la chispita de color, la harina frita, todo eso. Y dice, bueno, ¿yo qué hago con esto? Basura. Ahí no tengo cómo generar nada bueno, ¿cierto? Genero muchos carbohidratos, genero mucho colesterol, si no lo puedo eliminar, lo acumulo en las arterias, lo acumulo en las vísceras, lo acumulo en el hígado, pero realmente nutrientes de eso, pues no hay nada, entonces, ¿qué le mando al cerebro? Nada, ni al corazón, ni a ningún lado, todo se va a la grasa, ¿cierto? Ok. Al contrario, si yo, por ejemplo, le doy una buena ensalada colorida y si a esa ensalada le pongo unos frutos secos, si le pongo aceite de oliva, entonces, ¿qué pasa? Empiezan las células y las bacterias a decir, uy, venga, aquí hay omega 3, hay zinc, hay magnesio, hay vitamina C, vitamina D, ¿cierto? Hay triptófano. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Lo digiero, lo estimulo y lo mando directamente al cerebro para que me produzca neurotransmisores como la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, del bienestar. Hace que me sienta tranquilo. Y me genera dopamina también, pero una dopamina no en pico, sino persistente para que yo me mantenga motivado todo el tiempo. Y no que dependa de esos shots de azúcar y de ultraprocesados para poder sentirme bien, que eso es lo que pasa a las personas. Uy, me siento cansado, me voy a comer un dulcecito, un chocolatico. Sube, pero así mismo baja. En cambio, cuando No, tú comes comida real que le aporte al organismo, pues o eso, sea, cuando vas a cenar, cero postre. no, la Cuando idea es sales a que no cenar, comas postre. Sí, no, no, no. La idea cero es que postre. no. Sí, no, no, no. No te digo Cero que todo lo postre. hago mal. Y eso es una costumbre que a veces es difícil. Cuando yo empecé a cambiar estos hábitos en mi familia todo ha girado mucho alrededor de la cocina. A todos nos Ajá. encanta cocinar. No, los Yo, latinos. de hecho, me inicié en la cocina haciendo postres porque mi abuela, que fue la que me enseñó a cocinar, ella hacía unos postres espectaculares. Y luego decir, bueno, yo cómo cambio la película. Entonces, todos, no, pero ahora que no va a ser postre, no, no va a ser. ¿Cómo así? Pues sí, nos toca cambiar un poquito la mentalidad y se puede disfrutar la comida sin necesidad que sea con alto contenido de azúcar. Entonces, hay muchas personas que dicen, venga, pero yo ¿por qué no rindo en el trabajo? ¿Por qué tengo niebla mental? Entonces, yo lo primero que les pregunto es, ¿qué desayunó? ¿Qué toma de onces? ¿Qué almuerza? ¿Qué come? Por ejemplo, a nosotros los mayores de 40, importantísimo romper el ayuno con proteína para mejorar la productividad, la atención y la memoria. Es lo primero que debemos comer en el día después del ayuno de la noche, proteína, ¿cierto? Si somos Huevitos. vegetarianos, pues proteína de la que tengan de origen vegetal, o si no somos vegetarianos, como en mi caso, pues romper el ayuno con proteína es lo ideal.
Entonces, por Y con ejemplo, esas huevos. cosas, sí, con huevo, tú al desayuno puedes comer pollo, carne, huevo, pescado, lo que sea, porque eso es muy cultural, pero romper el ayuno con proteína es fundamental para la salud cerebral y para el rendimiento cognitivo, por ejemplo. Ok. Entonces, esas cositas, la hidratación también es muy importante para el cerebro. A veces uno en los corre-corres está, ¿no? Está aquí, allá, ta, ta, ta. La hidratación es súper importante para el cerebro porque ahí es donde le está midiendo también ciertas cosas que necesita para que las células que acompañan a las neuronas, que se llaman glía, funcionen bien. Entonces la hidratación Mm. es fundamental también para el cerebro. Entonces fíjate esas cosas y uno entendiendo el concepto de por qué necesito comer bien y porque todo lo que yo coma tiene una autopista directa a mi cerebro y eso influye en el estado de ánimo y en el rendimiento cognitivo y evidentemente en la inflamación. Si tú comes comidas inflamatorias constantemente, pues no solamente se inflaman todos tus órganos, sino también el cerebro y eso a la larga te va a producir enfermedades y deterioro cognitivo. ¿Cuál es otro Impresionante. pilar de la salud cerebral? El ejercicio físico, eso tal vez lo toqué también en tu pregunta anterior. Ujú. El ejercicio físico es fundamental y tenemos que combinar siempre cardio con ganancia muscular, especialmente después de los 40 años, porque todos cuando cumplimos 40 se nos empieza a ir el músculo sí o sí. Es el proceso normal del envejecimiento. Entonces, Nos guste o no nos usted, guste. usted lo cumple en 40 y ojalá le regalaran una inscripción vitalicia al gimnasio para que usted esté obligado a ir a ganar músculo, porque el músculo, en el músculo está la salud del cerebro y sobre todo la ganancia de masa muscular o evitar la pérdida de la masa muscular hace que produzcamos una sustancia que es el BDNF, que es como un pegante de las neuronas y de las vías neuronales y eso me ayuda a mejorar y a tener permanentemente esa neuroplasticidad y esa reserva en mi cerebro que me ayuda a mejorar memoria, cognición, atención, además de los beneficios emocionales del ejercicio, porque cuando yo hago Mm. ejercicio aumento esa serotonina, esa que hablábamos de la felicidad, aumento la noradrenalina que me ayuda a la concentración, a la atención en el cerebro, entonces el ejercicio es otro pilar fundamental de la salud cerebral. Y caminar. Caminar también, es decir, es bueno caminar. Hay algunas series que dicen, mire, si usted camina 8.000 pasos, 10.000 pasos, ahora como uno con estos relojes inteligentes puede contar todo. Entonces, digamos que sí sería mínimo 10.000 pasos, pero importante que la caminada, que es un ejercicio cardiovascular, la combines con ganancia muscular. Eso es fundamental. O sea, no podemos dejar el ejercicio de repeticiones y de ganancia muscular aparte. ¿Qué otro pilar es fundamental de la salud cerebral? La salud integral. Entonces es como yo tengo que cuidar mi diabetes, si tengo diabetes o si tengo antecedente de diabetes en mi familia, el colesterol, la hipertensión, el ácido úrico, la tiroides. O sea, hay personas que afortunadamente son muy sanas, sí, pero es importante irse a hacer un chequeíto por lo menos una vez al año. Con eso, tú estás garantizando también que tu salud integral, tu salud corporal está bien, porque de los mayores factores de riesgo para la salud del cerebro están la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Entonces, uno tiene que ser muy acucioso. Si no lo tiene, estar haciéndose chequeos y si lo tiene, pues mantenerlo muy controlado. Entonces, es muy importante ser conscientes de la salud integral desde temprana edad, porque a veces uno se empieza a asustar ya cuando empiezan los añitos. Y no se hace eso, esos chequeos preventivos y son muy importantes. ¿Qué Cuando otra tiene los cosa? achaques. Exactamente. Aumentar la reserva cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? El cerebro lo formamos con autopistas, calles, callecitas, atajos, ¿cierto? Entonces uno entre más calles, callecitas, atajos, autopistas tenga en el cerebro, es una mayor protección. ¿Y eso cómo se gana? Con el aprendizaje. Entonces uno Mm. siempre tiene que estar en esa actitud de estar aprendiendo cosas nuevas, un idioma, a tejer. No necesariamente tiene algo que ser que te produzca dinero, sino actividades que tú puedas Pintar. aprender, pintar, o sea, lo que sea, es muy importante hacerlo. Se habla de Mm. hacer crucigramas, sopas de letras, eso también ayuda, pero también hay que hacer ejercicios que involucren atención, manualidades, ¿sí? Entonces hay que empezar a darle mucha estimulación al cerebro por todas partes, digamos, por todos los órganos de los sentidos. Leer, por ejemplo, leer de temas que de pronto yo no sé mucho, que quiera aprender, eso también es bueno. Por ejemplo, meterse a clubes de lectura, muchos de ellos son gratuitos, lo podemos hacer. Ahora hay maneras, si el que no puede leer libros puede escucharlos, hay audiolibros, o sea, hay muchas opciones para poder aprender cosas nuevas. ¿Qué otra cosa es importante? La estimulación social. El cerebro es un órgano social.
Es lo que llamamos, es un cerebro que es muy importante tener cognición social, el hecho de que yo pueda compartir, por ejemplo, en estas fechas, por lo menos aquí en Latinoamérica, la gente se reúne, aquí hacemos novenas, usualmente es un momento de mucha familiaridad, pero la idea es que esto no sea solamente una vez al año, sino que Claro. tengamos contacto social recurrente, familiares, amigos, grupos religiosos, grupos de trabajo, o sea, es muy importante para el cerebro socializar, es clave Ujú. para evitar el deterioro cognitivo. ¿Qué otra cosa hay que evitar? El alto consumo de alcohol. De hecho, no se recomienda el consumo de alcohol para el cerebro, pero si lo van a hacer, que sea en poca cantidad, ¿cierto? El hecho de fumar o vapear, porque ahora pues están las dos cosas, también es muy lesivo para el cerebro. Vivir en un ambiente de alta contaminación también es muy lesivo para el cerebro. También hay otra cosa importante que también lo mencionaba en la pregunta anterior que me hiciste, y Ajá, es la espiritualidad y el sentido de propósito. Se ha dado una importancia a esto y es un proceso que yo, digamos, he llamado con los que mentoreo el proceso de mielinización intencional. ¿Por qué lo llamé así? Porque tratando de explicarlo desde el punto de vista científico, ¿por qué tenemos que tener un sentido de propósito? ujú, Y es el hecho que tú hagas esas calles, callecitas, autopistas en tu cerebro, requieren que sean más veloces para que tú puedas llegar a tus objetivos más rápidamente. Y esa velocidad nos la da una grasita en el cerebro que se llama mielina. Entonces las mm, neuronas se recubren de mielina y eso hace que el impulso sea más rápido. Cuando tú intencionas algo, cuando tienes propósitos, cuando tienes meta, cuando tienes un propósito de vida que te conecta con tu ser y con tu lugar en el mundo, esas autopistas se vuelven más rápidas y más fuertes. Por eso es muy importante tener el sentido de propósito. Eso hace mm. que el cerebro te funcione mejor. Entonces, todas estas cosas que ahora afortunadamente estudia la neurociencia, sabemos que son importantes. ¿Qué otra cosa, y hablando de salud cerebral femenina, es importante? Entender tus ciclos vitales y poder hacer chequeos en esos ciclos vitales. Porque, por ejemplo, en la perimenopausia y en la menopausia, creo que es algo muy frecuente que las que hemos tenido tías, mamás, primas o las que ya de pronto podemos tener algún tipo de síntomas a los 40 y pico, de la niebla mental, de que nos sentimos lentas, que a veces nos ponemos tristes, bueno, todo esto por los cambios de los estrógenos. Y resulta que el Alzheimer le da el doble de veces a las mujeres que a los hombres y al parecer este factor hormonal tiene mucho que ver. Entonces, De entender veras. nuestros ciclos vitales y poder tener un soporte y todas estas medidas para mejorar esa disregulación hormonal es importante también y es un factor protector cuando nos protegemos y cuando entendemos nuestros ciclos vitales y hacemos cosas para mejorar esas alteraciones hormonales que pueden haber a lo largo de la vida, en el posparto, por ejemplo, que a muchas mujeres les da depresión posparto. Entonces, todas esas señales de alarma son importantes para poder saber, bueno, si tengo esta tendencia, tengo que trabajar en esto para evitar posteriormente poder tener un factor de riesgo para la salud cerebral. Entonces, estos son los pilares básicos. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero como para que las personas que nos estén escuchando tengan unos ejercicios prácticos y unas tareas para este nuevo año, para decir, mire, voy a empezar a trabajar en esto, en esto, en esto, en esto, para ver cuáles las cosas que hace, hay que seguirlas haciendo, hay que mantenerlas y las que no estoy haciendo, hacer mi plan de trabajo, mi intención y decir, voy a comenzar esto porque lo que yo haga hoy va a repercutir en la salud de mi cerebro en 5 años, 10 años, 20 años. Y creo que todos queremos ser personas independientes, que podamos acordarnos de las cosas, saber quiénes son nuestros hijos, nuestros vecinos, tener en nuestra cabeza nuestro historial de vida, ¿cierto? Entonces yo creo que vale la pena desde hoy pensar en eso y poder hacer cosas para poder mejorar posteriormente. No, súper, súper interesantísimo todo lo que tú estás hablando y la verdad que no le ponemos atención normalmente al cerebro, sino que simplemente nos dormimos, nos despertamos, pero no sabemos si estamos durmiendo bien. Y muchas veces nos despertamos tan cansados, pero ¿qué pasó? Yo no apagué mi televisión 2 horas antes, no dejé de ver mis redes 2 horas antes, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver, entonces entiendo ahora sobre cómo poder ayudarle al cerebro y al dormir profundamente, porque muchas veces el no poder dormir definitivamente es lo que va a disparar todas estas enfermedades. Y definitivamente, qué lección más grande la que nos estás dando
para empezar este año, estamos empezando el 2026, pongámosle atención al cerebro, pongámosle atención a nuestro dormir, a nuestro descanso, a nuestro ejercicio. Hagamos de este año el esfuerzo de mantenernos saludables, preparar nuestro cuerpo para la vejez. Estamos en los 30, 40, 50, 60 y no queremos llegar a los 70, 80, 90 todos mal, sino que queremos vivir bien, como tú dices, ahora el tiempo de vida ya no es 60, 70. Antes a los 60 años se veía bien viejita la gente, ahora a los 60 años estamos empezando a vivir Así y es, estamos en nuevos proyectos, estamos así es, haciendo cosas que antes de los 60 ya estábamos todas de blanco y encorvadas, y eso ya no se ve ahora. así es, Ahora, imagínate, mi papá tiene 90 años y todavía maneja. así es, por ejemplo. Y entonces, y mi mamá hace crucigramas y hace cosas de esas. Entonces, ya la vejez ya no es igual ahora. Definitivamente tenemos que empezar a cuidar desde que estamos jóvenes y preparar nuestro cerebro. Qué fascinante toda tu enseñanza, doctora Pilar, doctora Cerebro. Impresionante. Tenemos que seguir a esta doctora. Vamos a poner las redes de ella en los comentarios para poderla seguir y cuéntanos cómo podemos encontrarte más fácilmente, donde más te podamos encontrar para seguir aprendiendo de ti y Ok. estar unidas a tus programas. Cuéntanos. Bueno, aparezco en redes sociales en Instagram como la doctora Cerebro, como suena. También estoy en TikTok, en YouTube y además tengo un podcast también en YouTube que se llama Salud Cerebral. Entonces Ah, allí tocamos temas muy profundos, así digamos unas charlas bastante largas donde tenemos invitados especiales. Este proyecto también lo tengo con una colega neuróloga. Entonces hablamos de enfermedad neurológica, hablamos de neurociencia. De hecho, hace poco estuve entrevistando a un empresario de cómo piensan los empresarios, cuáles son esos modelos mentales, esa toma de decisiones que hacen para tomar buenas o malas decisiones, ¿no? Entonces, tocamos esos temas de la neurociencia y de la neurología en otros aspectos, fuera lo que vemos fuera de la clínica y fuera del consultorio. Entonces, me pueden encontrar allí también en Salud Cerebral Podcast y mis redes como la doctora Cerebro. impresionante y fascinante, de verdad, esta charla ha estado, pero maravillosa, muy, muy educativa y creo que muy necesaria para todas las mujeres que queremos cuidarnos en el cerebro y no quedarnos a la deriva para esperar la vejez, esperar a ser abuelitas y solo estar ahí. No, tenemos que poner activo el cerebro, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para tener una larga vida y poder disfrutar saludablemente. Y si es que súper, súper bueno, doctora Pilar, ha sido súper buena tu charla, ha sido muy educativa y estoy bien agradecida porque te agarraste este tiempo para poder estar aquí, iniciar el año 2026 con conocimiento y con buenas expectativas de vida. Súper gracias, te agradezco mucho tu tiempo y no sé si quieres hacer algo, una última recomendación para la audiencia antes de Bueno, terminar ante todo, esta charla. ante todo agradecerte por este espacio que me das para hablar con toda tu audiencia. Y yo siempre termino mis conferencias con una frase que dice que si tus neuronas cambian, tu vida cambia. Entonces, lo que decidamos hoy va a ser lo que vamos a tener mañana. Entonces, espero que toda esta información hoy hagan un clic allá en su cerebro y esas neuronas empiecen a cambiar para que sus vidas cambien. Definitivamente, y creo que vamos a tener que tener otra reunión para pura enseñanza cerebral de ejercicios cerebrales para Claro que poder, sí, podemos hacer un taller práctico, me parece buenísimo. sí, exacto, un taller práctico para poder educar nuestras neuronas, definitivamente. Perfecto. Habrá una segunda parte. Por Si supuesto que sí. quieres, comenta, quiero más de la doctora Cerebro. Y también que nos cuenten qué temas quisieran que habláramos, me sirve mucho también esa retroalimentación, saber qué quieren saber para Correcto. poder sacar más información. Claro que sí. Correcto, perfecto. Súper gracias, doctora Pilar, doctora Cerebro.
por esta enseñanza que nos has dado. Bendiciones, que este día sea súper bueno, que tengas un buen inicio de año, que sea súper prosperado, que tus hijos estén súper bien, tu esposo, tu familia y todos tus proyectos sean de mucha prosperidad. Y muchas gracias por tus enseñanzas, por tu testimonio de vida, de cómo te uniste a esto, a esta parte cerebral, de verdad, mujer virtuosa, mujer con mucha inteligencia que nos enseña a todas a poder vivir mejor. De verdad, muy agradecida por todas tus enseñanzas. Y esto ha sido Hablemos con Ana Munguía este día. Espero lo hayas disfrutado y te espero el próximo viernes. Bendiciones y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Hablemos.